El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esa gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. No sé si ustedes conozcan gente que aunque le den las 1000 explicaciones, no les cree o no les acepta. ¿Conocen gente así? ¿Sí conocen? ¿Alguna vez se han peleado ustedes como católicos con alguien que quiere una explicación, que quiere una respuesta, que quiere algo y no entiende? Aunque le enseñen la Biblia, aunque le muestren, se pone en plan cancelado, ¿no? No sé si conozcan algún terco, alguna terca que le dices, le explicas, le muestras, le demuestras y dice, pues, según tú, pero no es cierto. ¿Sí? Hay gente así que es muy necia y muy cerrada. En todos los aspectos, y no se diga en el religioso. Bueno, pues Jesús va a sufrir este desgaste de querer explicarles, de querer mostrarles, de querer decirles. ¿Y quiénes son estas personalidades? ¿Quiénes eran los peores enemigos de Jesús? ¿Alguien se acuerda el nombre de estos viejos? ¿Quiénes eran los peores enemigos de Jesús? Los maestros de la ley, pero hay otros, ahí son primos, hermanos, se parecen mucho. Los fariseos son sus peores enemigos de Jesús. ¿Por qué? ¿Quiénes son los fariseos? Vamos a analizarlos, ¿qué les parece? Hablemos de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran en su mayoría laicos, no eran sacerdotes. ¿Correcto? Hay que partir de eso. Jesús va a tener pleito también con los sacerdotes del templo, pero los fariseos no eran sacerdotes. Eran laicos como algunos que ven esta misa. Porque luego dicen, ay, a Jesús lo mataron. No, también los laicos tuvieron mucho que ver con Jesús, ¿eh? Yo no sé si ustedes conozcan, hoy en la iglesia hay muchos fariseos y fariseas. Y ahorita vamos a caer en la cuenta que sí. ¿Quiénes son los fariseos? Eran personas que estudiaban mucho la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, así se les llamaba antiguamente, que luego se le va a llamar la ley y nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿no? Penta 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro más sagrado para los judíos antiguamente era el Deuteronomio, porque ahí viene la ley, los mandamientos y el Éxodo, como Dios lo sacó de Egipto, ¿no? Y después el Génesis por Abraham, por la creación de Dios, que escuchamos hoy en la primera lectura, que quisiera hablarles de Caín y Abel, pero luego hablaré. Lo que les quiero decir, hermanos, es, los fariseos eran expertos. Y luego después también se hicieron expertos en los profetas. Jeremías, Isaías, Oseas, Abdías, Sofonías, etc. Los libros de los reyes, etc. Por eso ellos hablan de que leemos la ley y los profetas, hablaban ellos, y los profetas. Pero los fariseos, aparte de que eran expertos en el Antiguo Testamento, acuérdense cuando Herodes le llegaron los reyes magos y no sabían dónde iban a ser, ¿a quiénes les habló? A los fariseos. Les dijo, a ver, vengan para acá, mis chulos, ¿dónde van a ser el rey de los judíos? ¿Dónde van a ser el Mesías? En Belén de Judá, porque así lo ha dicho el profeta, ¿verdad? Y tú, Belén, la más pequeña de las ciudades, serás encumbrada, etc.
Entonces, los fariseos eran un grupito o un grupote de hombres, no había fariseas. Hoy hay muchas fariseas, pero en aquel tiempo eran puros fariseos. Había fariseos y eran muchos de ellos laicos, uno que otro llegaba a ser sacerdote del templo, pero no todos. Y eran los que determinaban todas las leyes del templo, Escúchenme muy bien. Los fariseos eran los que determinaban las leyes del templo. Ellos decían a qué hora se abría el templo, a qué hora se cerraba. Ellos decían cuánto se cobraba. Ellos recibían las ofrendas. Ellos administraban el tesoro del templo. Ellos decían quién andaba bien y quién no. Ellos decían quién podía predicar y quién no. Ellos eran amos y señores de la verdad de Dios. Por eso, ¿por qué creen que Jesús les causaba tanto problema al fariseo? ¿Por qué? ¿Por qué tantos problemas con los fariseos? Porque les estaba quitando la chamba, ¿o no es cierto? Cuando la gente, en lugar de ir al templo, iban con él, con Jesús, pues decían, bueno, ¿quién es este? Y por eso vienen los desprecios hacia Jesús. Acuérdense, dice el Evangelio que los fariseos fueron hasta Galilea. O sea, los fariseos se enteraron en Jerusalén de que andaba un predicador allá arriba en Galilea, lejos de Jerusalén. Lejos, cuando estamos hablando de Cafarnaúm, cuando estamos hablando de Jericó, estamos hablando de ciudades a 3 horas de camino en carretera. Ahora caminando. Y los fariseos fueron hasta allá. Primero llegaron con Juan el Bautista y le preguntaron, acuérdense, también a Juan el Bautista los fariseos le hicieron la vida imposible. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? A ver, Juan, dinos, por favor. Fueron los fariseos los que cuestionaron a Jesús, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo, detrás de mí viene otro a quien no merezco desatarle las correas, ¿verdad? Yo nomás soy una vara en el desierto. Los fariseos eran como la ley de todos los religiosos. Y ante cualquier cosa ellos iban, eran como unas comitivas, casi como la policía religiosa, eran jueces, señores y policías, ¿no? Cualquier cosita que hubiera por ahí de amontonadero religiosa, ahí van ellos. Y eran canijos, eran poderosos, eran mendigos, ¿no? Entonces Jesús va a tener mucho roce con los fariseos. Y desprecios. Jesús era despreciado. Le dijeron, ¿de dónde eres tú? La pregunta ¿de dónde eres? Les dice, de Nazaret. No, ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? ¿Se acuerdan ustedes eso? ¿Qué no es este el hijo del carpintero? El desprecio por su origen de Jesús, por su familia. Así es, ¿no? Pero luego los fariseos van a tener más roce con Jesús y le van a poner trampitas. ¿Cuál trampa le van a poner a Jesús? ¿Se acuerdan alguna trampa por ahí famosa para atracar a Jesús? Ellos conocían muy bien la ley del Levítico. El libro de Levítico, Leví. Leví, ¿a qué le suena? No es el apellido de un actor, Leví. ¿Quién es Leví? ¿Alguien se acuerda quién es Leví? Es uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Leví. Y Levítico, Leví viene de las reglas como leyes del templo. Y Leví fue al único hijo de Jacob que Dios no le dio tierra. Le dijo, tus hijos cuidarán el templo. Entonces también hay fariseos y levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los levitas eran los que cuidaban el templo y eran los sacerdotes. Para poder ser sacerdote del templo tenían que ser descendientes de Leví, ¿no? Y de Aarón, que también de ahí venía Aarón. Acuérdense que la Virgen María es descendiente de Leví. ¿Sí sabían ustedes eso? La Virgen María es descendiente de Leví. Fíjense nomás qué interesante, según nos dice la Biblia, descendiente de Aarón, de la familia sacerdotal. Y algo tenía que ver, porque ¿con quién se casó su prima querida Isabel? Con Zacarías. ¿Y Zacarías qué era? Sacerdote del templo, no fariseo, sacerdote. Hay que distinguir muy bien los fariseos de los sacerdotes, ¿no? Caifás y Anás eran sacerdotes del templo que condenan a Jesús, pero no son fariseos. Los fariseos eran laicos, porque luego me dicen, ustedes los curas son una bola de fariseos.